Hace 10 años, por la Copa Libertadores, en unos octavos de final más que exquisitos para el público conocedor de aquel entonces. Una Alianza Lima que había ganado la fase de grupos quedando segundo, solamente por un puntito detrás de Estudiantes de Argentina, el cual era el campeón vigente de ese entonces. 13 puntos para el primero, 12 puntos para la Alianza de aquellos años. El Polo Blanquiazul estaba ilusionado porque como nunca se había hecho una campaña más que interesante y sería más que recordada hasta el día de hoy, porque quién se hubiera imaginado que aquellos resultados se volverían más que entrañables para la mayoría de aquella generación, ya que como bien se sabe, entre 2011 hasta 2020 y un poquito más, Alianza solamente cosecharía resultados negativos. ¿Cómo están, muchachos? Yo soy de la Hat-Trick. En esta oportunidad te voy a hablar un poquito de la historia de lo que fue el Alianza U de Chile en aquellos octavos de final de la Copa Libertadores del 2010 y por qué es tan especial el partido del jueves y el martes que viene para los íntimos de la victoria. No te olvides que puedes darle like, suscribir, activar la campanita, pero lo más importante es que me dejes tu comentario. ¿Dónde lo viviste aquel partido? Y si eres de Chile, cuéntame, ¿esperas que sea un partido de trámite? Sin más que decir, comenzamos. El peruano ama el fútbol, pero el fútbol parece que nos voltea a ver cuando le van mal las cosas en otros lugares. Es tal vez como aquella flaca que es una 10 de 10, pero que te voltea solamente a ver cuando le va mal con los chicos populares, es decir, Brasil, Argentina y aquellos años, como bien se recuerda, las selecciones justamente mencionadas no la pasaban tan bien en los mundiales. Entonces el fútbol, como poesía, tal cual miraría al peruano y le diría: oye, Alianza Lima, te tengo una propuesta que hacerte. Una Alianza Lima que empezaba la campaña ganando en Bolivia contra Bolívar, el más grande en La Paz, justamente en un 3-1, quienes ya deslumbraban aquellas figuras que iban a hacer de la campaña: Salomón Ligman, Jonier Montaño, el Rayo Aguirre, pero sobre todo Fernández, entre comillas, Zlatan de los Andes. Pero la gran hazaña empezaría en Lima, porque hasta el día de hoy, si mal no me falla la memoria, el récord del gol más rápido en Copa Libertadores lo tiene Alianza. Pero en su contra, a los 8 segundos de haber iniciado el partido, Alianza recibiría el primer gol en contra suya, justamente de Estudiantes de La Plata, que quien venía como el gran campeón vigente de la Copa Libertadores 2009, y hay que resaltarlo, era un Estudiantes que le había hecho el pare al Barcelona de Guardiola, de Messi, de Puyol y de esas grandes figuras quienes dominaban y que a la larga en aquel año 2010 serían campeones del mundo. Bueno, a aquel equipo le tocó enfrentar a Alianza acá en Lima y fue una noche mágica para muchos, porque si bien se empezaría mal, pocos, muy pocos por no decir ninguno, pensaría que Alianza ganaría en aquella noche. No solamente ganaría, sino que golearía al campeón de la Copa Libertadores. En aquella noche fue bautizado como el Rayo Aguirre, es un fenómeno, es un fuera de serie, está loquísimo, es el Zorrito Aguirre. El que para muchos, si hubiera tenido un sol más de talento, no había forma que se quede en la Liga Peruana. Hasta el día de hoy sigue vigente en la Liga 3 o en la Copa Perú. Suele seguir siendo determinante e inclusive volvería a Alianza hace un par de años para poder darle un airecito más. Pero esa es harina de otro costal. Tal vez en otro día hablemos sobre la historia del Rayo Aguirre y de aquel partido que fue para muchos una alegría de aquellas. Una Alianza que llegaría a los octavos de final como claramente el favorito, porque había sido el equipo que le había hecho el pare a las mejores instituciones que habían en aquel momento, como lo era Estudiantes y Bolívar. Bueno, en octavos de final se mediría ante la U de Chile, primero en la ida acá en Lima. Que hubieron, para muchos que no recuerden, hubieron cosas raras. En aquel partido, en una jugada en ataque de U de Chile, se salvaría por poquito Alianza, porque en ese momento, entre tantas celebraciones que se podían hacer, entre tantas arengas y tanto cántico, se había lanzado rollos de papel higiénico por el recibimiento que se le había hecho al cuadro victoriano. ¿Sabés que la pelota iba a ir hacia adentro y pega en un papel? Sí. ¿Sabés que se desvía en un papel y por eso no entra la pelota? Ese hincha que tiró ese rollo de papel... Porque hay que recordarlo, se hizo tal vez uno de los mejores recibimientos en Copa Libertadores, y por qué no decirlo, me animo incluso a nivel de toda América, que se haya visto en alguna cancha. Al final del día sería en vano, porque la U de Chile terminaría llevándose la primera victoria. Un gol de diferencia nomás se traería de Lima. 6 de mayo del 2010 llegaría entonces una Alianza Lima con todas las ganas de querer salir y con el corazón
bien puesto para poder derrotar a la U de Chile. El Monumental, pero no de la U de Perú, ni tampoco de River Plate, sino la Universidad de Chile, que recibiría a la Alianza Lima. Empezaría entonces ganando con el que para muchos he visto en redes sociales para hacer este video. Comentan muchos chilenos que no llega a entrar del todo el gol de José Carlos Fernández. Y si te soy un poco sincero, es raro acertártelo al 100% porque las cámaras de aquel entonces no te dan la facilidad que tenemos al día de hoy. Para mí, si te soy sincero, viendo la raya y la altura que hay del poste de arriba, sí entra completo, muchachos. Y hay que decirlo, en aquellos dos partidos sucedieron cosas raras. Primero el papel en Lima, y acá sucedería que se rompería el diente de José Carlos Fernández, que entonces se marcaría el primer gol de Alianza y sería el 1-1. Su festejo fue raro, no dejaba de ir donde Gustavo Costas y señalarle el diente totalmente partido. De igual manera, Eduardo Vargas en el segundo tiempo marcaría el gol del empate, pero no solamente significaba eso para el partido, sino que en el global le daba la clasificación a la U de Chile. Un Eduardo Vargas que más de uno de los peruanos es su pesadilla andante, porque pareciera que cada vez que juega contra algo referente al Perú, el tipo se vuelve un fuera de serie y un loco para marcar goles. Una máquina de hacerle goles a los del pan con chicharrón. Y como alumno de colegio que no entiende que hay que marcar al clave, José Carlos Fernández, Zlatan andino, otra vez se abriría a campo y recibiría una asistencia de Jonier Montaño. Zlatan marcaría así entonces el doblete de aquella noche y por goles de visita, efectivamente, también el pase de Alianza Lima a los cuartos de final de aquella Copa Libertadores. Pero tal cual como película de terror, lamentablemente para los intereses de la Alianza llegaría un gol. Y este es el tercer acontecimiento raro entre el cruce de estos dos grandes equipos. Que si bien aquel remate del delantero chileno chocaría en la cabeza de Edgar el paraguayo González, habría un mediocampista chileno obstruyendo la vista de George Forsyth, que si bien era ya muy cuestionado porque para muchos en aquellos dos partidos tuvo que haber sido totalmente el arco de Salomón Lindman, considero que en esos dos goles no hubo responsabilidad del gringo, ya que la visión obstruida hace que se dificulte todo eso y se pueda desvirtuar. El juez de línea anularía de manera totalmente impráctica el gol en el minuto 90 del cuadro de Santiago de Chile. ¿Qué pasaría entonces? Reclamos airados, amenazas, el comando técnico fue, los jugadores también del cuadro de Chile fueron a reclamar de una manera casi rara y más de uno cuenta, la frase mágica fue: loco, si tú anulas este gol, de este estadio no sales vivo. En vista de todo ello, el juez principal, ignorando todo lo que dijo su compañero y el encargado de ver esa zona, le importaría 3 pepinos y validaría un gol que ya había sido anulado. Algo que quizás al día de hoy con esto del VAR está un poco normalizado, pero les comento, muchachos, que en 2010 que validen algo que ya había sido previamente anulado era algo que no pasaba nunca. Bueno, en el partido de Alianza sucedió lo que no debe de pasar. Sería entonces más reclamos de Alianza y lamentablemente para los intereses blanquiazules moriría allí su Copa Libertadores para el cuadro blanquiazul. Una U de Chile que hay que destacar, tuvo una participación más que exquisita en aquella edición. Llegó hasta las semifinales, casi por poquito se mete a la final. Y esta fue la historia de lo que sucedió entre Alianza Lima 2010 con su camiseta de la Cruz. El jueves 18 de septiembre del año 2025, Alianza Lima y la U de Chile vuelven a medirse, se vuelven a ver las caras y más de uno se emociona en Lima. Allá en Chile se sienten confiados por lo que he visto en Twitter o X, como quieras llamarlo, pero sobre todo también en redes sociales más usadas como lo son TikTok. Se dice que la Federación de Alianza ya se contactó con Zlatan, José Carlos Fernández y por ahí que quieren traer a el Zorrito Aguirre. Así como llevaron a Pitín Segarra a la Bombonera, quieren hacer lo mismo con estos dos jugadores legendarios de Alianza. Veremos entonces qué es lo que pasa. Hay 2 partidos. Para el hincha blanquiazul, este es el trauma no solamente de una generación, sino porque los partidos de Alianza no lo ves tú solo, lo ves en familia y es el momento del ahora o nunca. Yo soy el Hacktrick, te mando un abrazo enorme y esperemos pues que no haya más cosas extrañas y que el VAR y el árbitro hagan su trabajo como hay que hacerlo. Te mando un abrazo enorme. Chao, chao. Te hice esperar.